Vamos, vamos, vamos. No pasa nada. Escucha, no es más que un pequeño contratiempo. Ya sé que es molesto, pero no es más que un poquito de sangre. La quitaremos. Mira, tienes que ser más cuidadosa. Sí. Te estás volviendo muy descuidada. Llevas sangre en el pelo. ¿Qué crees que dirá la gente? ¿Qué dirán de ti? ¿Quieres estar guapa, verdad? Guapa para mí. Eres tan preciosa. Esto es lo que te gusta, ¿verdad? Sí, esto es lo que te gusta. Oscuros días y terroríficas noches, aquí comienza el capítulo 3 de Matadero. Hola a todo el mundo, estamos de vuelta y hoy vamos a dejar atrás la belleza visual y quizás no tanto la complejidad emocional, pero desde luego que es un cambio de fondo en forma en cuanto a la película que hemos escogido para hoy, eso seguro. Xavi, ¿cómo estás, amigo? Mejor que yo, por lo que veo. A ti te veo con cara de necesitar paracetamol, Juan Luno. Sí, mazo. Estoy en la mierda, como Frank Cito. No tanto, no te pases. Pero sí te veo con carita de tener que descansar, pero seguro que estás estupendo, como siempre en este programa. ¿Qué tal, Juanlu? Estoy bien. Un saludo también para todos nuestros oyentes. Una película durita, la de hoy, ¿no? Y fea. Y fea. Y asquerosilla también. Es la clave. Muy macarra también, ¿no? Es muy desacomplejada. ¿Cómo llamas tú al personaje? Frank Cito. Porque nuestra querida Lula Román, que es la voz femenina en las ficciones sonoras, le llama Francisquito el derretío. ¿Cómo llamas tú a Frank? Pues tiene cara en realidad un poquito de Francisquito, te tengo que decir. Yo le llamo Franksito, más que nada porque... Franksito con S. No, es con Z, pero en inglés se leería como S. Sí. Cito. Cito. A mí me suena mejor Cito, no sé por qué. Igual por Francisquito, es que me tiro un poco por ahí, por el barrio. Francisquito el derretido, para mí ya es que es así. Sí, tiene un nombre y un apellido bastante feote, este hombre. Como él tampoco es el más guapo de Nueva York. No, Joe Spinell no, guapo no era el hombre. Buen actor, luego hablaremos un poquito de él, pero guapo en sí, pues... Muy carismático, no, sí. Tiene presencia, mucha presencia, como ser un tipo muy, muy grandote. Sí. Te quería yo preguntar algo, porque un oyente nos ha dicho que tenemos un problema subyacente y te quería yo preguntar, igual es cierto, ¿quién puede saberlo, Xavi? ¿Tú crees que tenemos un problema subyacente porque disfrutemos más o menos Midsommar, como nos dijo este oyente, al que mandamos un afectuoso abrazo? No me cabe la menor duda de que sí, no solo uno, tenemos varios, obviamente, y supongo que si disfrutamos más de unas películas que de otras, pues
De vez en cuando eso también será indicador de que tenemos algún tipo de tara o problemilla ahí más subyacente o menos subyacente. Sí, no dejo de estar de acuerdo con este oyente, claro que sí. Puede ser. Hombre, alguna cosa tenemos, ¿no? Sí. Yo creo. Sí. Por los gustos cinematográficos que tenemos, alguna cosilla hay detrás de Luego, todo esto, Xavi. Si tienes un podcast que se llama Matadero, algo te ocurre en la vida. Solo cositas buenas. Solo cositas buenas. Bueno, que hoy estamos fatal. Necesitamos paracetamol los dos. Correcto. Así que vamos al lío. Poneos cómodos, que os vamos a contar la película, como siempre, a nuestra manera. Y volvemos para hablar del mal y de lo que se nos pase por la cabeza. Vamos allá. Les habla George Garrison, de Noticias Breves. En este momento nos encontramos en el centro de Manhattan para ofrecerles las últimas noticias sobre el más cruel y alevoso asesinato cometido jamás en nuestra ciudad. Nos referimos al brutal asesinato de una joven pareja bajo el puente Verrazzano. El comisario de policía de Nueva York, Paul Delaney, ha encargado su esclarecimiento a 12 detectives para que conjuntamente inicien la búsqueda de un loco que ha ocasionado ya 5 muertes en el área metropolitana. La brutal y peculiar desfiguración y mutilación de los cadáveres ha llevado a la policía a considerar que todos los crímenes fueron realizados por una misma persona. Hasta ahora las pistas son casi nulas. Capítulo 3. Maniac. La perversa historia de Frank Fito. Es una sombra entre la multitud. Una sombra encerrada y solitaria. Una sombra llena de furia. Gracias por haber traído la leña, amor. No eres nada. Y siempre estarás solo. La noche en la ciudad es muy larga y está llena de posibilidades. Llena de cuerpos a los que seguir. Llena de cuerpos a los que matar. Pon el dinero sobre la cómoda, cariño. Enseguida voy. ¿Has sido modelo? Claro que sí. Empieza ya. ¿Qué quieres? Las posturas de las revistas. ¿Así? ¿Y así? ¿Así? Mm-hmm. ¿Así? No te detengas. No te desnudes. Muy bien. Como guste. Quiero que pases un rato muy feliz. ¿Te gusta eso, querido? No. No eres nada. Eres fantástica. Me gusta esto de no quitarme la ropa. Solo yo estaré contigo para siempre. ¿Qué estás haciendo? ¡Basta! ¡Basta! Puedo hacer que se queden. Puedo hacer que nunca se vayan. Puedo hacer que me quieran. No eres nada. ¿Por qué me has hecho esto? Yo no quería.
No quería hacerlo. Nadie puede quererte. Eres un monstruo. Eres mi monstruo. Solo hay dolor y voces en su cabeza. Su corazón late más rápido cuando se deja llevar, cuando utiliza sus manos, cuando estrangula. Cuando apuñala. Cuando mata. Aquí estarás a gusto. Ya te advertí que no salieras esta noche, ¿recuerdas? Cada vez que sales sucede lo mismo. No eres nada. Esto se tiene que acabar. Es absurdo y no nos lleva a ninguna parte. No eres ¿Crees que ellas no nada. se dan cuenta? Pues lo saben. He oído sus comentarios. Todas lo saben. Además, a mí no me gusta. No me escuchas, ¿verdad? Tiene que terminarse de una vez. Solo así me escuchan. Solo así me quieren. Solo así se quedan conmigo para siempre. Ni siquiera así podrás tenerlas. Solo me tienes a mí. Solo me tendrás a mí. Encuentra un cuerpo distinto, una mirada distinta, una voz suave, una luz en la oscuridad. Muy amable. Gracias. Oiga, ¿por qué todas sus modelos son mujeres? Precisamente me interesan porque soy mujer. De hecho, esta es mi cuarta colección. Se titula Mujer 4. No resulta demasiado original, ¿verdad? Bueno, no es el título lo que importa. No. ¿No? ¿Y luego qué hace? ¿Se queda con las fotos? Lo que quiero es venderlas. Yo no haría eso. Me las quedaría para siempre. ¿Por qué? Mi profesión consiste precisamente en vender fotografías. No trabajo solo por amor al arte, ¿comprendes? Entiendo, pero ¿por qué fotografía a las mujeres de ese modo? No eres nada. Me gusta que salgan favorecidas. El motivo debería ser poder conservarlas. La modelo ya lleva consigo la belleza. Fran, no digas tonterías. Yo soy el fotógrafo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Lo lógico es que sepa lo que estoy haciendo. Ya lo sé, pero para mí las cosas cambian. Las personas mueren. En cambio, una pintura o una fotografía las conserva para siempre. No hay forma de conservar a una persona para siempre, aunque tenga su fotografía. No es posible. Y siempre estarás solo. Verá, me he estado fijando en el retrato de esa señora. En un determinado momento de su vida fue la hermana de alguien, la esposa de alguno, la madre de otro. Cuando el fotógrafo le hizo ese retrato, la captó de la forma que a él le gustaba. La poseerá para siempre. No envejecerá y no puede morir. Escuche, Ana, conozco un lugar en New Jersey. ¿Sí? El Club Casino, un restaurante italiano. ¿Y le gustaría cenar allí? ¿Me está invitando a salir con usted? ¿Hablaba conmigo? Sí, estoy hablando contigo. Me encantaría. Sí, de verdad. Dame 5 minutos y estaré lista. Te abandonará. Puedo hacer que me quiera. Puedo quererla. Puedo hacer que se quede. Puedo dejarte estar solo. No puedes. Acaba con ella. Fue
Fuera es de noche. Puede escuchar la lluvia desde la cama. Está rodeado de sangre y muerte. Todas se han ido. En su cabeza solo hay gritos y cuerpos sin corazón. A su alrededor no queda nada. El deseo de una vida normal se desvanece. La soledad le abraza. Siente el miedo y el dolor. Siente que es parte de una pesadilla. Eres mi monstruo. Mami. Oh, mami. Mami. Un grito. Unos cortes. La sangre lo empapa todo. Y entonces... La muerte. Te llevaré de paseo si me prometes no gritar. ¿Me lo prometes? Eso está mejor. Puedes confiar en mí. Sabes que puedes hacerlo. No hay razón para que intentes escaparte. Ahora ya volvemos a estar juntos. Nada podrá separarnos nunca. Ellos no te querían. Yo sí te quiero. Únicamente yo. No me mates. No me mates. Frank, no me mates. No voy a matarte. Solo te voy a guardar para que nunca más te alejes de mí. Xavi, Maniac, ¿qué te ha parecido? ¿Y qué diferente a nuestras dos primeras películas? Es muy diferente, es muy distinta. Puede parecer a lo mejor al inicio menos sesuda, menos profunda, pero tiene su aquel, ¿eh? Tiene su profundidad también. Maniac me parece que es una película dura, es una película sucia también, y es una película que hace que me conecte con emociones muy oscuras, muy tristes, con reflexiones muy tristes. Es una película asquerosa. Creo que el legendario Tom Savini hace un trabajo excelente en esta película. Es una película macarra, como te he dicho, muy desacomplejada, muy lista. De alguna manera me parece también un poco visionaria, incluso vanguardista, me atrevo a decir, no sé hasta qué punto, pero lo digo por la manera que tiene de acercarse al asesino, o en la manera en la que intenta entender al asesino. ¿Y qué quieres que te diga? Me parece una película, en definitiva, muy divertida. Es divertida y es fascinante. A mí me resulta fascinante la película, por cómo está rodada, por cómo está escrita, por su aspecto, por su fondo también, y coincido. Creo que es una película visionaria, moderna, para ser de 1980. Es una historia de terror diferente, es muy distinta. Al fin y al cabo lo vemos todo desde el punto de vista del asesino, que no es lo frecuente, porque sabemos quién es, sabemos cómo es, sabemos qué hace cuando sale de esa habitación llena de maniquíes. No hay intriga realmente, no hay una persecución, no hay una investigación policial. Y creo que eso hace que la película sea tremendamente moderna en su desarrollo. Es un thriller diferente a cualquier cosa que uno, imagino, podría consumir en 1980, en aquella época. Además tiene aspecto de cine de explotación, de softcore, porque es casi pornografía con un poquito de sangre y violencia, y me gusta mucho este extraño, porque creo que también es una película extraña, es un thriller urbano raro, que además no solo hay simple violencia. Yo creo que hay una cierta intención por estudiar a un personaje que se acerca mucho a lo que podría ser, o podríamos pensar, por libros, por documentales, por otras películas, sobre cómo actúa un asesino en serie dentro de todo ese envoltorio
sucio, feo, repulsivo. Hay cierta complejidad, cierta, no mucha, pero tiene alguna cosa muy interesante y alguna idea muy loca que a mí me ha gustado bastante. Y me gusta esa mirada sobre el mal descontrolado, que hoy día te puede sonar todo a cliché, realmente, pero viéndola con los ojos de aquella época, incluso también con los de hoy, me atrevería a decir, siento que es diferente, como podría serlo, por ejemplo, Manhunter, de Michael Mann, en el 86, Henry, retrato de un asesino, con el bueno de Michael Rooker haciendo historia. Yo creo que estamos ante una película de cultísimo, por supuestísimo, además. Y no solo porque es una peli de guerrilla, ¿no? Que se nota que no hay permiso ninguno para filmar nada, sino que el paso del tiempo la revisionas y te das cuenta del impacto y la importancia que tuvo en muchas otras películas que tienen un asesino en serie de protagonista, ¿no? Yo creo que de esta película se bebe muchas otras actuales que tenemos hoy día. Sí, totalmente. De hecho, esa figura del asesino que no planifica, de ese asesino que es muy impulsivo, que de alguna manera mata para regular emociones, es como muy característico y no se estilaba tampoco en aquella época, ¿no? Es una película muy extraña también porque tampoco es un slasher al uso, no hay ningún asesino que tengamos que descubrir quién es, sabemos quién es desde el principio, hay un acercamiento psicológico, de alguna manera la película quiere que entendamos quién es este señor, pero no hasta el punto de empatizar, hasta llegar a perdonarle. Es un asesino distinto, estamos hablando de los principios de los 80, pero es una película a la vez como muy setentera, ¿no? Y el terror que vendría después, o que vino incluso antes, pues tampoco era muy parecido a esto, ¿no? No se trata de un asesino de 2 metros, mudo, con casi poderes sobrenaturales como podía ser Michael Myers o Jason Voorhees, ¿no? Este es muy humano, es muy animalillo herido, pero al mismo tiempo increíblemente letal. Es que es clave, yo creo que sea de los 80, porque es justo el comienzo de la década. Yo creo que coge y se deja arrastrar o llevar por esa inercia de los años 70, ¿no? Esa violencia desatada, esas ganas de hacer cosas distintas, de tener miradas distintas hacia prácticamente todas las cosas, ¿no? Porque los 70 para mí son claves en música, cine, literatura, prácticamente todo. Y esta película es un gran reflejo porque es el comienzo de que luego los 80 tiraron por otros derroteros, un poquito más místicos, un poquito más nostálgicos, si se quiere. Pero creo que es una peli muy, muy importante, realmente, de la década. No sé si olvidada, porque yo creo que a los que nos gusta el terror la tenemos ahí marcada con muchas calaveras, pero desde luego es importante, ¿no? Si te parece, repasamos un poquito la ficha técnica. Claro. Como decimos, Maniac es una película de 1980, de 87 minutitos de duración. Por favor, benditas sean las películas de hora y media. Ojalá volviésemos a eso en algún momento de nuestra vida. Y está dirigida por el grandísimo William Lustig, con música de Jay Chataway, y la fotografía corre a cargo de Robert Lindsay. Y en el reparto, pues ya lo hemos dicho, está el maravilloso Joe Spinell, que además también ejerce como productor, como guionista. Tenemos a Caroline Munro y, ya lo ha dicho Xavi, al mitiquísimo Todd Savini, con la que seguramente sea la mejor escena de la peli. Y un par de estrellas porno también de la época, que esto... Oye, tenemos ahí a Sharon Mitchell y a Abigail Clayton, que se ganaron la vida ahí como estrellas de las películas exóticas, Xavi. William Lustig. Totalmente, de hecho esta es, si no me equivoco, su primera película no pornográfica, ¿no? Porque este señor viene del mundo del porno y este es su debut como director de cine convencional, si es que esto se puede considerar convencional. Sí, un tío muy interesante. Yo no sé si diría el grandísimo William Lustig. Ya me dirás tú por qué lo dices con esa contundencia. Sí que tiene grandes obras en su filmografía y marcó un antes y un después también en ciertos géneros. Tiene ahí esa trilogía, no sé si es trilogía o tiene más, Maniac Cop. Trilogía, sí. Es trilogía, sí. Tiene esa película que de hecho vi ayer por la noche, la de Muerto el 4 de julio.
Maravilla. Qué cosa más loca, ¿eh? Absoluta. Esta es su primera película que hizo con 24 añitos. 24 cuando la hizo, 25 cuando se estrenó. Un tío con mucho talento. Esa es la verdad. Y un tío visionario. Me gusta William Lustig. Pero ¿por qué lo consideras tú como un director tan maravilloso y espectacular? Bueno, yo creo que es importante en el género, por cómo se enfrenta a él. No escapa a la explotación, no la rehúye, sino que la reivindica, y para mí eso siempre es importante. Aparte de que pasó la historia prácticamente con una película, que es con Maniac, y que luego más tarde nos regala esa cosa tan loca, ¿no?, que acabas de decir, que para mí es legendaria, que es Maniac Cop, que es una peli que a mí me hace muchísima gracia, aunque yo siempre pienso que esa película está rebajadísima de violencia y de sexo y de guarrería. Estoy convencidísimo de que en su cabeza era todo mucho más borrico. Yo es que soy muy fan de Lustig, sinceramente. Me gusta su manera de entender el cine, porque a mí ese tipo de películas obscenas, pervertidas, que por el envoltorio son como horripilantes, a mí me atraen. Y fíjate que allá por los 2000, creo, más o menos, creó la productora Blue Underground, con la que restaura y edita cine sucio, cine de explotación, cine de culto, y ya solo por eso es que es un auténtico dios en la tierra, ¿no? A reivindicar la sangre de Fu Manchu y editar esas joyas del cine que tanto me gustan. Oye, de verdad, hay que pasaros por la web de Blue Underground, que tenéis ahí un catálogo maravilloso de joyas del cine. Pero fíjate que más allá de Maniac y Maniac Cop, que son pues las piezas más conocidas de Lustig, yo soy muy fan de Vigilante, macho. Con Robert Foster, también está Fred Williamson, que es cine de acción como súper exagerado, cutre, violento. A mí este tipo de películas me parecen tremendamente hipnóticas. Y oye, yo creo que merece siempre una revisión el bueno de Lustig, porque en esta peli, más allá del resultado o no, es que se ve que tiene muchas ideas muy locas y que funcionan muy bien. Y igual que Maniac Cop, ahí tenía unas ideas también muy locas, lo que pasa es que yo creo que no. El resultado no es el que él quería al 100%, estoy casi convencido de ello. Y por eso me gusta Lustig, porque es creador de cine que a mí me llega. A pesar de que hemos empezado con pelis dramáticas y complejas y profundas, ¿no? Y de esto que llaman terror elevado, a mí el cine que me gusta de terror pues es este, ¿no? El cochinillo, el guarro, ¿no? Igual que soy un poco guarro yo también, Xavi. Es que se te ve venir, se te ve un tío profundo y sensible, pero tú lo que eres es un marrano. Un marrano, más guarro que una mano. Mira, eso sí que te voy a admitir. Tiene una filmografía a lo mejor no muy extensa, pero sí que sus películas son muy distintas entre ellas y son originales. De hecho, creo que él bebe de muchísimo... Tiene muchísimas influencias, ¿no? Bebe de muchísimas maneras de hacer cine. Bebe muchísimo, por cierto, en esta película, en Maniac, del giallo, que no lo hemos comentado, pero creo que tiene muchísimas características de esa corriente de cine italiano, de asesinos que matan en POV, desde el punto de vista del asesino, que te obliga de alguna manera a vivir la cosificación de la mujer, en este caso, ¿no? Con esos guantes negros que matan, esas muertes tan terribles. Hay muchísimo giallo. A William Lustig le acusaban muchísimo de no tener un estilo propio. Yo creo que él tiene el talento suficiente como para beber de todas esas fuentes de inspiración y crear un lenguaje audiovisual suyo propio. Fíjate, hace películas que son rarísimas, son muy graciosas, son sucias, son macarras, pero son muy William Lustig. Eso sí. Joe Spinell, interpretando a nuestro serial killer Francisquito el Derretío, que se nota muchísimo que está dentro del guión y que está muy dentro de la historia y de la película. Y a mí me gusta mucho su interpretación, porque me resulta sobre todo escalofriante en cuanto a presencia y físico. Más allá del talento, que es un tipo con unas tablas muy grandes, pero su aspecto ayuda muchísimo a todo lo que pasa en Maniac. Sí.
Sí, él tiene una presencia muy incómoda, ¿no? Es un señor que interpreta encima a este personaje que da entre pena y asco. Es un tío feo, hablando claro. Es un tío... ¿Sabes a quién me recuerda este señor? Y Cuéntame. pido perdón porque es una referencia que no es cinematográfica en absoluto, pero me recuerda muchísimo a Cachuli, a Julián Muñoz, el alcalde aquel de Marbella. Sí. Hostia, pues no había caído, pero sí, macho, tiene un aire. El ex de Isabel Pantoja es igual, tío. Tiene ese aura de... como de Sí, de guarro, sí, de guarro. No, Pero de guarro te refieres a no higiénico, entiendo. O de guarro de ser lascivo. De no higiénico, de no ducharse, de oler mal, de... nos comemos un chuletón y nos vamos de putas y todo esto. Tiene como este aura un poco guarril. Sí, la cara, el bigote, el pelo, la cara, el gesto. Es muy... Es Julián Muñoz, este señor. Sí, un poco sí, ¿eh? Te tengo que dar la razón que tiene un aire, Un señor que ya tuvo sus... interesante. Un señor que tuvo ya sus papeles en El Padrino, en las 2 primeras partes. Sí, señor. También en Taxi Driver, también en Rocky, si no me equivoco. Un señor que ya había trabajado con Coppola y con Scorsese. Ahí lo tienes después, años después, haciendo Maniac. Hay un documental en YouTube que es muy bueno, que se llama The Joe Spinell Story, que tiene así una factura, tiene como un aura muy de... como documental que hace el retrato de un asesino, pero en realidad está hablando de Spinell. Es, bueno, si a alguien le interesa este personaje y tiene tiempo libre, se lo recomiendo fervientemente. Y además sale en una peli que hemos hecho tú y yo, con David Alday. ¿En Cruising? Sí, señor. Que es uno de los policías repulsivos. Bueno, que no son policías, que están ahí haciendo cosas muy malas. Qué gran película, Cruising. Un besito a David Alday, por cierto. Un besito a David Alday. Cruising, una película que también retrata ese Nueva York sucio a la perfección, ¿eh? Si te parece, nos vamos a meter, ahora que has sacado esto de Nueva York, pues qué mejor manera que empezar a hablar de esa ciudad nocturna, sucia y peligrosa como Nueva York, ¿no? En esa representación fundamentalmente gris de todo lo que le rodea a un personaje completamente alienado. Y hay decadencia en esa ciudad, en esas calles, esas personas que las habitan. Hay sensación de marginalidad y no ayuda a un personaje como Frankcito y creo que es clave la representación de Nueva York aquí en Maniac. Sí, está muy retratado, ¿no? Lo sucio y lo peligroso, lo hostil que era. En Cruising también se retrataba así. En Taxi Driver creo que también es una película que retrata muy bien esa frialdad, esa suciedad de esa ciudad que deshumaniza, donde hay un montón de vidas que son invisibles, ¿no? Hay una ausencia muy grande de vínculos, donde hay muchísima alienación, pero encima es una alienación estructural, ¿no? Es algo que va más allá de las personas o de la ausencia de vínculo entre las personas. Es decir, después en la Nueva York post-70s hay incluso cierta sensación de abandono, incluso institucional, me atrevo a decir. Había muchísima violencia, era hostil, era muy sórdido, pero te tengo que confesar que hay algo en todo esto que me atrae también. Porque son 2 cosas distintas, ¿no? Es decir, lo chungo, lo terrible es una cosa, pero también hay algo de magnético en lo prohibido, en lo salvaje, en eso que es que no está domesticado, que no hay filtro, ¿no? Hay una autenticidad ahí que es muy, muy atractiva. Es como que tengo la sensación de que ahí también tenían que pasar cosas muy divertidas. Sí. ¿Has visto The Deuce, la serie? No. ¿Te gustaría The Deuce? Por cómo refleja lo que serían las calles en los 70 en Nueva York. Una gran serie, por cierto. Creo que son 3 temporadas. Está en HBO o Max o HBO Max o como se llame ahora. De ahí es David Simon, creador de The Wire. Ajá. Y volviendo a Nueva York, de Maniac. A mí me gusta mucho, aunque no sé si es intencionado o no esa representación, pero hay una sensación de violencia que está ahí,
pero que no importa nada demasiado, que es algo con lo que convives, que es algo que está enquistado en ese momento concreto de la época de la película y que puedes hacer todo el mal del mundo, pero que vas a pasar completamente desapercibido. Yo es esa sensación que tengo viendo Maniac. Sí. Y creo que es uno de los puntos fuertes, además de la película, el hecho de que sientes que nada puede parar a Frank salvo el propio Frank. Que esa violencia que tiene no va a cesar porque no le importa a nadie, porque las mujeres que desaparecen son parte de esa decadencia de una ciudad que es hostil. No es el típico reflejo otoñal de Nueva York, ¿no? Comiéndose perritos calientes en puestos callejeros y que se caen las hojas y todo esto, ¿no? Aquí hay retretes, hay putas, hay grafitis, hay chulos. Es una ciudad que oprime, que asfixia. Y es un retrato que a mí me resulta muy interesante de Nueva York y que seguramente sea el reflejo también de la propia mente de un ser completamente olvidado por toda la sociedad en sí. Y es tremendamente peligroso como es Frankcito. Es una mezcla de traumas seguramente, el suyo propio y el de una época pues muy controvertida en lo social y en lo emocional. Es que es muy clave que sean los 80. No sé si serán los 80 en la película, pero creo que la situación es muy clave, ¿no? Pasaba un poco como con Taxi Driver, que si te fijas un poco el aspecto de Frankcito ahí con la chupa, las gafas, ¿no? Parece que está imitando un poco a Travis en Taxi Driver. Pero ese reflejo de ciudad peligrosa, de ciudad sucia, de ciudad que atrae también, por todo ello, está bien representada. Y eso que son 4 o 5 planos, seguramente prohibidos porque no tenían permisos de ningún tipo para grabar y se nota mucho porque son planos muy, muy rápidos y muy cortos, pero es un poco lo que ves, ¿no? El reflejo de la noche y lo primero que ves son putas, dejadas, olvidadas y a su suerte, ¿no? Es que ni siquiera ves policía. Eso es lo más fascinante de toda la película, ¿no? Que la policía la ves pero ya cuando ha acabado casi. Y eso me resulta muy, muy interesante y siempre que veo este tipo de películas que representan así una ciudad, me acuerdo de la película Collateral, que decía Tom Cruise en un momento de la película que había un tipo que se había muerto en un vagón de metro, en Nueva York creo que decía, y se muere por la mañana y se dan cuenta como por la noche de que ha muerto. Como para decir que es una ciudad como un poco inconexa, un poco vacía, ¿no? Un poco desconectada entre ciudadanos y eso es que me interesa mucho. Es terrible, ¿eh? Es descorazonador. Es realmente algo que sucede en muchísimas macro ciudades y que aquí también. Y sí, tienes como esa sensación de amenaza constante. Es cierto. Tienes como esa sensación de que el mal puede habitar o puede estar viviendo a tu lado, ¿no? Que el asesino puede ser tranquilamente tu vecino. Eso por un lado, y por otro lado, efectivamente, que los vínculos están total y absolutamente deshumanizados, que las vidas son anónimas, que a la gente no le importa el bienestar del otro, ¿no? Y muchísimo menos de la gente que está en los márgenes, es decir, incluso para la policía, ¿no? Eran vidas que no importaban tanto. ¿Tú crees que Frank podría haber sido posible en un entorno menos anónimo? Probablemente no. Este Frankcito de la película seguramente no. Pero claro, es que vivimos también en un mundo así, ¿no? Desconectados unos de otros. Al final, sí que es cierto que hay lugares que son como caldo de cultivo para determinados monstruos de este tipo. Y esta Nueva York que vemos no es la gran culpable de lo que le pasa, porque lo que le pasa tiene nombre y apellidos y es un trauma muy grande, pero el estar totalmente aislado de todo, de prácticamente todo, no ayuda nada. Porque además, no sé si te ha pasado a ti, pero viendo la película te das cuenta de que, aunque él se diese cuenta en algún momento de lo que está haciendo, o quisiese confesar algo, tienes la sensación de que no le puede decir nada a nadie, porque no tiene a nadie. Y porque Frankcito es nada para todo el mundo. Y eso es un resumen de lo que es su existencia. Probablemente desde que es pequeño, que es donde empieza el trauma, ¿no? Porque todo este envoltorio de esta ciudad de prácticamente sin ley, pues llena de drogadictos, de gente que está muy en los márgenes, de gente aislada no solo económicamente, sino emocionalmente, potencia esa mente dañada desde la infancia, con esa masculinidad frágil, con el dibujo de una madre abusiva y esa incapacidad de procesar sentimientos corrientes como el amor y el odio, que es muy interesante. Sí que es cierto que está todo como dibujado un poco a brocha gorda, pero oye, si metes un poquito ahí
la pala algo sacas. Sí, de hecho creo que hay una intención de acercar esta complejidad emocional al espectador. A lo mejor no de la manera en la que lo haría un Ari Aster o Eggers, pero... Bueno, esos tampoco son muy claros, ¿eh? Pero sí que hay intención de hacer como una especie de retrato de un señor que es producto del trauma, que es incapaz de construir vínculos, que es incapaz de sostener al otro, de tolerar a otro sujeto, ¿no? Toda esta incapacidad y todo este odio, obviamente, se ve reflejado en el rechazo que siente hacia las mujeres, más concretamente a las mujeres que son independientes, autónomas, y todo tiene un porqué, como has dicho, efectivamente, porque tiene un trauma materno no integrado este señor, ¿no? Su madre fue abusiva, fue negligente y tuvo también pues una percepción o un entendimiento de la sexualidad que se vio muy muy corrompido desde que era muy joven, desde que era muy crío, y eso le hizo crecer como un ser humano que nunca vivió la sexualidad de una manera no sucia, ¿no? De alguna manera. Luego nos meteremos en esto más en profundidad, pero es un tío muy, muy complejo y que nadie pudo realmente reparar todo el daño que se produjo en él cuando era muy, muy joven y creció y se desarrolló como un adulto increíblemente peligroso por todo ello, porque es un señor encima que necesita regular constantemente emociones y utiliza la violencia para ello, ¿no? Es como lo canaliza a través de la violencia, ya te digo, no de una manera planificada, no es un asesino sesudo, no es inteligente, es muy impulsivo y total y absolutamente disruptivo en todo el campo semántico de la palabra disruptivo. Pero sí que planifica de cuando en cuando. A pesar de que es impulsivo, para mí... ¿Tú crees? Actúa de formas diferentes. O sea, es un cazador porque acecha, por ejemplo, a Tom Savini y a su novia, que no es su novia. Es que Tom Savini aquí hace de auténtico fucker, que luego es jodido, que además la cabeza que explota es la cabeza de Savini, hecha por Savini, pero que solo había una cabeza. Y él mismo es el que dispara la escopeta, por cierto. A ellos sí los caza, porque ahí, si te fijas, sale con las armas, sale a cazar, sale a planificar un crimen. Obviamente no es muy inteligente, porque obviamente se ve que no es especialmente listo y tampoco piensa mucho las cosas que hace, pero sí que de cuando en cuando planifica. No de una manera muy exhaustiva o muy explícita, pero sí que sabe lo que va a hacer y sale a hacerlo. Lo que pasa es que obviamente pues no tiene un plan para no dejar huellas, ¿no? Como veríamos en otro tipo de películas y en una historia de estas, pero sí que de vez en cuando planea, pero muy de vez en cuando, porque al final sí que tiene esos estallidos de odio y de violencia que no puede controlar, que le pasa en la primera escena de la película o en la segunda cuando va con esa prostituta, que por cierto una conversación muy interesante cuando le piden el máximo, quieren lo máximo los clientes con las prostitutas y lo máximo es, pues me imagino que sería follar. Pero me hace mucha gracia esa expresión de que quieren como... que se sorprende de que le pidan todo, ¿no? Es como extraño, no sé, me resultó un poco perturbadora esa conversación. Y fíjate ahí, ahí parece que no, perdona que te interrumpa, Xavi, pero ahí parece que no la va a matar en un momento, pero luego no puede refrenarse, no puede evitar estrangular a esa prostituta que no es otra cosa que el reflejo de su madre, ¿no? Que al final siempre está matando a su madre una y otra vez. Claro. Es que esa es la clave. Yo no tengo claro que él quisiera matar a esa prostituta, ¿no? Es como que él se acerca a la sexualidad como quien se acerca a un fuego que le atrae, pero que le da miedo a la vez. Y él siente deseo, pero el deseo no aparece como algo erótico o liberador. Aparece luego de repente cuando lo experimenta como una amenaza interna, ¿no? Lo siente como una amenaza interna. Él se siente expuesto, se siente vulnerable, siente de alguna manera que pierde el control, ¿no? Porque ya no puede tener las riendas de la situación. Eso le hace sentirse
débil, siente vergüenza y es ahí cómo utiliza la violencia como apagafuegos para regularse, ¿no? Y es lo que le sucede con esta trabajadora sexual, que cuando se pone cachondo es cuando se siente vulnerable y es cuando le viene su madre a la cabeza. Y eso no lo puede procesar, colapsa y entonces destruye para que eso produzca una especie de situación de calma que va a ser momentánea y que luego va a necesitar saciar otra vez. Todo empieza y acaba con su madre. Sí. Como pasaba también en Psicosis. En el amor, el odio, todo está ahí. En el amor hacia ella porque es su madre y es la figura que un hijo necesita. Y en el odio por cómo era con él, por cómo se comportaba con él, por cómo le abandonaba por verse con otros hombres. Me gusta que tampoco te diga que ha sido una trabajadora sexual, pero más o menos te lo desliza, ¿no? Y puedes pensar que por eso también acaba en un inicio de película con prostitutas. Aunque, pues como he dicho, en su mente no las está matando a ellas, está matando constantemente a su madre. Luego ya podemos entrar en esa incapacidad de relacionarse de una forma normal, en comprender emociones. Seguramente también sea una de las claves de la historia, no entender el amor, tampoco el deseo, como has dicho antes, ni las necesidades básicas. Él tiene su propia historia y necesita llenar espacios dentro de una historia que ni siquiera es real. Tiene miedo al rechazo, al abandono, que fue lo que hizo su madre con él, y por eso también busca cierta aprobación, por eso es un poco infantil cuando habla, cuando se comporta, incluso cuando llora, no está llorando el Frank actual, ¿no? El que llora es el Frank niño, siempre, por eso pone esa voz tan infantil, ¿no? Es como un lamento muy, muy de bebé, muy de niño pequeño, y por eso también acaba con las mujeres, obviamente, y por eso también tiene la casa llena de maniquíes, a los que adorna con pelos de víctimas y conversa con ellos como si fuesen mujeres, con corazón, con cerebro, con órganos que están vivas, mujeres que le aman, mujeres que no se van a ir. Pero fíjate si es grande el trauma que... Bueno, y la locura, porque la locura es tremenda, que incluso se esposa a los maniquíes por miedo a que se vayan, que eso me parece ya la hostia de perturbador, ¿no? Incluso tiene miedo de que se vayan los maniquíes, ¿no? Es llenar huecos, vivir en fantasías enfermizas de la que él no puede salir, ¿no? Y yo creo que se pasa la hora y media que dura la película intentando congelar momentos que en realidad no están ahí ni existen. Es perturbador, es enfermizo y a la vez también es muy triste. Mucho, muchísimo. Es muy triste. Su madre, además, fue la que hizo que él no, como te he dicho antes, la que hizo que no aprendiera a desear luego él como adulto sin sentirse sucio, ¿no? Porque cuando veía a su madre con otros hombres, que sí que se deja entrever como que ejercía la prostitución, porque hay como una especie de trueque de dinero, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, hay una escena donde está ahí con hombres. Él, Frank, nunca entendió por qué nunca fue suficiente para ella. Y cuando ella se ponía sexual, él sin saber realmente lo que era tener relaciones sexuales, era cuando él terminaba en el armario. Y yo creo, de hecho, que también las quemaduras esas que enseña que tiene en el pecho puede que fueran fruto de quemaduras de cigarros, o sea, fruto del maltrato de su madre, porque siempre salía como con un cigarro, ¿no? Yo creo que el trauma no genera automáticamente un asesino de manera directa, pero sí que puede generar a esa edad pues una incapacidad luego para regular emociones intensas, ¿no? Incluso el día a día. Y es muy interesante lo que dice sobre los maniquíes, porque los maniquíes también representan muchísimo aquí. Los maniquíes son cuerpos, sí, de mujer, etcétera, cuerpos encima como perfectos, ¿no? O de alguna manera que cumplen con todos los, bueno, con los estandartes de belleza, con los cánones de belleza impuestos en la sociedad, pero también son cuerpos sin voluntad, son formas humanas sin deseo propio, ¿no? Son como objetos que no le contradicen absolutamente nada, y creo que Frank hace lo que hace para mantener esos maniquíes como las figuras que nunca le abandonen, incluso en algunas ocasiones esposándolas.
les quita el pelo a sus víctimas para, de alguna manera, cosificarlas, ¿no? Y tenerlas como trofeos, tenerlas como objetos. El pelo también es como una parte del cuerpo de la mujer como muy, muy característico, ¿no? Es muy fetichizable también, es algo que, bueno, hace que leamos el pelo largo a la mujer como la leemos, ¿no? Dentro de los roles de género. Es decir, si tiene pelo largo es una mujer, es algo femenino. Y creo que Frank construye un mundo donde las mujeres, o quiere construir un mundo donde las mujeres no lo confrontan y las inmoviliza simbólicamente. No es capaz de entender nada, porque seguramente no ha tenido una buena educación emocional. Se ve. También, si te das cuenta, tiene muchas pesadillas constantemente. Es un tipo que siempre está sufriendo, mentalmente hablando, ¿no? Luego es un auténtico monstruo, capaz de hacer cosas horribles. Fíjate que hay un detalle, ahora que hablamos de los maniquíes y de todo esto, que a mí es que me perturba de la hostia, que dentro de esa casa de los horrores en la que vive, con ese aspecto tan sucio, con ese pelo que clava las cabezas de los maniquíes, las armas, el aspecto de la habitación suyo propio, hay una jaulita súper pequeña, con una muñeca también dentro de esa jaulita, y le habla como si fuese un pajarito. A mí eso no sé por qué, pero me da muchísimo miedo, entendiendo un poco lo que hace este tipo, que es matar a mujeres constantemente, ¿no? Como que tiene maniquíes de lo que podríamos pensar mujeres adultas, pero también tiene de niñas. Sí que hay un odio muy grande y muy visceral a la mujer. Y también es interesante y sobre todo escalofriante la capacidad de entender durante un instante que tiene lo que está pasando. Que se repite que no puede volver a hacerlo, que no puede volver a salir porque acaba matando. Y a la vez, al minuto, ser capaz de salir a buscar una víctima, 2 o las que necesite para llenar ese vacío que siente con estallidos violentos, porque son estallidos, ¿no? No es violento de forma constante. De hecho, durante un momento sabe actuar, sabe aparentar ser tremendamente frágil, cuando en realidad pues es un monstruo sin ningún tipo de control. Porque si analizamos lo que es el personaje en sí, olvidándonos de la película, da mucho miedo, ¿eh? Me parece un killer de estos inolvidables del cine para mí, desde luego. Da miedo, sí. Y es cierto, muchas veces habla con las víctimas, ¿no? Incluso después de matarlas, les dice, ¿por qué? ¿Por qué me has obligado a hacer esto? Frank lo que es un misógino de libro, ¿no? También él es un misógino. Sí que el trauma con su madre puede ser de alguna manera el origen de ese cortocircuito mental que tiene, y que la misoginia puede ser el lenguaje que utiliza o decide utilizar para canalizarlo, y la violencia al final es ese acto que consuma para regularse. Pero en realidad Frank también sigue un patrón que siguen o han seguido muchísimos asesinos de mujeres, ¿no? Como Ted Bundy o Edmund Kemper. Todos siguen un patrón como muy de cosificar a la mujer, tienen una dificultad muy grande para tolerar la autonomía de la mujer, todos tienen sus cositas con mamá, tienen sus traumas maternos, y luego todos ellos tienen valores como muy clasicotes de los roles de género, es decir, piensan, sienten y creen que los hombres tienen que ser las figuras protectoras, que tienen que tener autoridad, ¿no? Esa fortaleza, que no pueden mostrar emociones ni vulnerabilidad, porque eso es síntoma de debilidad, y al mismo tiempo sienten que las mujeres tienen que ser cuidadoras, que tienen que mostrar una sexualidad pues a lo mejor más pura y controlada, que tienen que ser más sumisas, y luego basan mucho su deseabilidad en lo jóvenes que sean, ¿no? O en lo bellas que sean. Entonces, la autonomía femenina de alguna manera amenaza su identidad masculina, y esa vulnerabilidad masculina la viven como una especie de fracaso que cortocircuita su cabeza, y al final tienen que matar, tienen que asesinar, tienen que destruir para calmar todo eso, ¿no? Porque no saben
no saben cómo procesarlo, y esto se dispara con mujeres independientes, con mujeres autónomas, con mujeres que no piden permiso para vivir porque se sienten humillados, porque tienen precisamente eso que no pueden conseguir, que es libertad, que es deseo propio, movilidad social también, ¿no? Esa capacidad de moverse por la ciudad y generar vínculos. Cortocircuita, entonces tiene que destruir con esas manos, poniendo esa cara y haciendo... que da un asco impresionante. Bueno, al final es que la mujer está en el origen del trauma y en el final del trauma. En su mente me refiero, no es que la mujer sea culpable de nada. Está en forma de odio, de fantasía, de vida, de redención, de muerte. Nunca son el problema, porque el problema está dentro del propio Fran, dentro de esa mente perturbada. Las ataca de diferentes formas, también las acecha. Ataca e intenta acercarse a diferentes mujeres. Al principio le vemos pasearse cerca de prostitutas, también de enfermeras que van solas a casa, que esa es una de las escenas más aterradoras de la película, seguramente. Después ataca un poco a una pareja, ¿no? Que yo creo que eso es un poco un guiño a Berkovich, a este que le llamaban el hijo de Sam, ¿no? Que iba a coches y disparaba, también un poco a Zodiac, seguramente. Y ese plano para mí es un poco clave para entender esa reacción que tiene tan salvaje, porque si te fijas, no vemos nada sexual, más allá de unos besos, pero sí que vemos constantemente como una mano, la mano de Tom Savini, acaricia la pierna de la mujer. Una y otra vez, vemos el plano 2 o 3 veces. Y me gusta mucho ese plano, porque es simplemente eso, es contacto, deseo, cariño, algo real, no imaginario, y esa imagen desata pues la violencia más absoluta y una de las mejores escenas de la peli. Siempre está amando y matando a la misma mujer, y después hay como un amago de normalidad, un intento de redimirse al conocer a Ana, creo que se llamaba, que es una mujer pues hermosa, libre, que parece empatizar un poco con él, que parece comprenderle, pero solo lo parece porque es que es imposible comprender a este tipo. Además tienen, para mí, una conversación bastante interesante sobre la imposibilidad de retener cualquier cosa de forma eterna, que seguramente sea la conversación más compleja de toda la película, porque se habla de la mujer como necesidad de permanecer junto a él siempre. Coño, y eso no es posible. O se está o no se está, pero tiene uno que querer o no. Y es un personaje corto, el de Ana, pero me parece tremendamente interesante por las sensaciones tan contradictorias que le provoca. A pesar de que al final quiere acabar con ella igual que acaba con todas, ¿no? Porque está en su naturaleza. Él es así, él es un asesino y frío, calculador, y es lo que intenta. Pero creo que esa conversación es muy interesante sobre cómo él analiza unas fotografías, a las modelos, luego vuelves a los maniquíes, ¿no? Que decías tú antes, ¿no? Hay como una incapacidad de construir vínculos, y lo que él quiere es un vínculo, pero él lo quiere de una forma concreta, que no se puede así construir nada. Es una conversación muy, muy significativa, ¿no? Porque interpela lo que es inmortal, lo que no se va a ir, lo que se va a quedar ahí, lo que no te va a abandonar, lo que te va a cuidar, lo que se va a quedar a tu lado, y eso obviamente pues toca la tecla sensible en Frank. Y por supuesto que la mata, pues porque ese es su bucle, ¿no? Si la desea, la idealiza, si la idealiza, la necesita, y si la necesita, pues se siente débil, y entonces es cuando mata. ¿Tú crees? Tengo una pregunta para ti, y es una pregunta que me he hecho a mí mismo al ver esta película y al finalizarla. ¿Tú crees que esta película está denunciando la misoginia o que la está explotando para impactar? Hombre, es cine de explotación, eso está claro. Y el cine de explotación pues da al espectador, a cierto tipo de espectador, lo que quiere ver, ¿no? Por eso, pues no lo sé. La última casa a la izquierda, por ejemplo, cine de explotación, te daban como un rape and revenge, pero también te estaban dando de una forma explícita una violación, ¿no? Siempre jugaban con eso. Pero viendo al personaje, cómo está construido y cómo es el trauma, cómo se desarrolla, el tipo de relación que tiene con los maniquíes, me gustaría pensar que sí, pero no lo tengo claro, sinceramente, no lo tengo muy claro. Porque ya te digo, al final, el cine de explotación siempre está muy en el límite de muchas cosas, y sobre todo en aquellos años. Porque
Bueno, es que te he nombrado el Rape and Revenge, que precisamente es un subgénero cuestionable al 100%. Porque, claro, cuando ves un Rape and Revenge dices tú, obviamente, ¿no? Violación y venganza. Oye, pues qué bien la venganza, ¿no? Pero se toman mucho tiempo en enseñarte la violación. Porque al final es un aspecto un poco raro, que me imagino que excitará a gente extraña, el hecho de forzar a una mujer, de tenerla de una forma sumisa. Pero está ahí la cosa, no lo tengo claro. Una pregunta que no sabría responderte. Tal vez haya misoginia, seguramente. Es que al final la película tiene los años que tiene. ¿Tú qué piensas? Yo me inclino más a pensar que sí que la denuncia. Fíjate, no creo que se regodee en mostrar violaciones ni escenas perturbadoras, ni siquiera, como has dicho, hay ninguna escena sexual. Es una película muy poco sexual para lo que uno pueda pensar, ¿no? Cuando le cuentan la sinopsis de la película. Yo creo que retrata muy bien el terror que puede vivir, o la amenaza, la sensación de amenaza constante que puede llegar a sentir la mujer en un momento dado, ¿no? Y más en un paisaje como este, a principios de los 80, en un Nueva York. Cuando se estrenó esta película, hubo muchísima polémica, hubo muchísima gente que la detestó, que le pareció terrible, muy muy violenta, y que puso el grito en el cielo. Y hay en YouTube unas entrevistas que se hicieron pues cuando se estrenó, y le preguntan a un chavalito joven a ver qué le parece la película. Le dice, no sé cuál es la pregunta exacta, pero le pregunta a ver si le da miedo, si se siente amenazado, ¿no?, por la figura de Frank, y él contesta que no. Y el entrevistador le pregunta si fuera una mujer, a ver si sentiría lo mismo. Y el chavalín se queda pensando un poco, mirando al horizonte, y dice, si fuera una mujer, a lo mejor Frank sí que me daría miedo. Y me pareció como muy revelador, ¿no? Que, bueno, pues que esta reflexión estuviera sobre la mesa y también en la tele en 1980 a través de esta película, porque lo que sucede en esta película no es ciencia ficción. Y no creo que sea sensacionalista, no creo que sea especialmente... Es decir, he visto películas modernas dirigidas por directores franceses reputados que creo que se regodean, explotan y hacen un uso mucho más amarillista y sensacionalista de escenas sexuales, de violaciones y de muertes más terribles que todo esto de Maniac, de Lastic. Aquí lo fuerte es el contexto y la idea en sí, más que lo que ves. Lo que ves es tremendamente violento y tremendamente abusivo, pero sí que es cierto que no se regodea, como bien has dicho, ¿no? Bueno, ni siquiera vemos un pecho, para que nos hagamos a la idea. No hay una búsqueda tampoco de ese espectador pervertido que podríamos ver en cualquier película de explotación de los 70 o los 80. Y es interesante ese debate, sin duda. Yo creo que la estética te puede llevar a pensar en cualquier peli porno de la época. El desarrollo, obviamente, pues es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Porque ya hemos hablado al inicio de la modernidad de construir la historia desde el punto de vista del asesino, pero no es solo eso. Es construir la historia a su alrededor. Es saber quién es, cómo es. No es un elemento de la trama, es la trama en sí misma. Que ni siquiera hoy eso es frecuente, si tú te paras a pensarlo, ¿no? Porque al final la figura de Frank hoy sería, pues en otra película, simplemente el villano, al que persiguen, al que intentan dar caza. Aquí se intenta comprender una situación, pero claro, también es clave la época. Es que, claro, estamos hablando de que en los 70 estaba ahí la edad dorada, ¿no?, que llaman de todos estos serial killers. Pero es interesante ese debate que has planteado sobre la mesa. Pero sí, me gustaría pensar también como tú. Yo creo que intenta denunciar una situación de indefensión, sobre todo, porque joder, es que hay una indefensión en la película de las mujeres tremenda. Y eso es lo que más asusta, al fin y al cabo. Incluso hoy te podría asustar, ¿no? Que llega cualquiera y hace lo que le dé la gana, que es un poco lo que hace este hombre. Sí, incluso más que enseñar sangre o escenas perturbadoras o que se puedan, de alguna forma, no lo sé, viralizar, ¿no? Signifique lo que signifique viralizar, que se pudiera viralizar en aquella época, pero que se censuraran. Esta película no me parece
sensacionalista en absoluto, y es más, me atrevo a decir que más allá de que entendamos el origen de Frank, también intenta que empaticemos con el agobio y la angustia y con la permanente sensación de poder ser víctima de la violencia de un hombre que tienen las mujeres, ¿no? Yo creo que es muy, muy significativa la escena de la enfermera. La persecución en el metro, esa la vivimos muchísimo a través de la enfermera. Vivimos la angustia, la persecución muy a través de sus emociones. Hay una especie de montaña rusa, porque parece que la pilla, luego no la pilla, luego se mete en el baño, luego parece que ya la va a pillar y la va a matar, pero luego de repente se va. Sentimos con ella el alivio, ¿no? De alguna manera también ella suspira y dice: ay, no, ha sido todo mi paranoia, aquí no pasaba nada, ¿no? Luego de repente ves que no, entonces te produce pena y dices: joder, todo lo que ha tenido que vivir, ¿no? Encima es terrible, porque con esto del POV, del punto de vista, estamos obligados a ver en primera persona cómo se ejecutan esas vidas, cómo se matan, cómo se apagan esas vidas que quieren vivir, y es duro, pero no me parece una dureza propia del sensacionalismo, es una dureza propia de la violencia machista. Efectivamente, de la propia historia. Es importante que no se regodee tampoco en el sufrimiento. Quizás el único regodeo que puedes ver es en el del comienzo, con la prostituta, pero es un poco porque te quiere llevar ahí. Quiere que veas cuál es el juego de Frank, aunque lo intuyes porque nada más empezar ya mata a una pareja en la playa. Bueno, que tampoco sabes si es real o simplemente se lo está imaginando, pero es un poco así. El tema de la peli es que te hace cómplice. Cómplice de su trauma, de su vicio, de su virtud y de todo lo que hace. Y yo creo que es lo que convierte a la peli en algo tremendamente desagradable, porque es repugnante todo. Porque a pesar de todo, aun siendo exagerado, aun siendo un producto de explotación, por momentos parece real. Y eso sí que es escalofriante. Porque al final este tipo de historias atraen. La película de los 80, de los 70, las que, como te decía, ¿no?, llamaban la edad de oro de los asesinos en serie, que hemos tenido documentales, sobre todo ahora, en estos tiempos, ¿no?, que se lleva mucho el true crime y todas estas movidas, de Ted Bundy, de Berkowitz, de Dahmer. Los conocemos a todos, lamentablemente. Y muchos de ellos comparten todos los traumas con este ficticio Frankcito. Porque, ¿por qué crees que atrae conocer a este tipo de personajes? ¿Por qué crees que funcionan este tipo de historias? Casi siempre, al menos. Bueno, pues porque es como una mezcla de curiosidad psicológica, ¿no? También se mete el morbo por ahí. Porque es también una forma segura de mirar el mal, ¿no? De mirar todo esto tan sórdido, terrible y violento sin que te pase nada, y porque es una fantasía de transgresión sin consecuencias. Nada va a ocurrir, te puedes acercar a todas estas realidades disfuncionales, ultraviolentas y disparatadas sin que nada te ocurra desde el sofá de tu casa. Por eso me parece, de hecho, que esta película, a lo mejor obviamente sin pretenderlo, se adelanta a esa cultura de true crime actual, ¿no? Hoy, como bien has dicho, consumimos un montón de documentales, series, podcasts. Bueno, yo no, esa es la verdad. Hay mucha gente que se piensa que por tener un podcast de cine de terror automáticamente vas a ser un fan del true crime. Yo no lo soy, a mí no me atrae tanto, soy más fan de la ficción. Pero bueno, toda esta realidad, toda esta fascinación, todo este fenómeno lo tenemos súper cerca, ¿no? Todas estas cosas que analizan a los asesinos reales, y creo que esta película ya nos acercaba sin ninguna intención a esas realidades. Yo creo que luego también hay un cierto riesgo de romantizar, ¿no? Y de estetizar también de alguna manera, si es que existe esa palabra, y de convertir la violencia en espectáculo. Romantizar me refiero a estos asesinos
Ryan Murphy, por ejemplo, es un buen culpable de ello con todas esas muy series. Culpable, muy esas culpable. Series de Netflix que ha hecho, sí. Romantizar y erotizar ciertas cosas que no vienen a cuento. E inventarse un montón de cosas. ¿Tú crees que la cultura true crime, todo este fenómeno, es más ético que Maniac y películas de la misma factura? ¿O crees que simplemente es la misma mierda pero disfrazada con elegancia? Son diferentes, son cosas diferentes. Yo creo que ahora hay muchas cosas, demasiadas cosas, que funcionan porque la gente las consume por curiosidad, por morbo, porque les gustan este tipo de truculencias. Y luego... Pero también hay que diferenciar, porque hay true crimes y hay true crimes. Quiero decir, hay true crimes que ves que son morbosos desde el minuto 1 y luego hay simplemente pues, un documental sobre un hecho concreto, pero que es diferente. Yo creo que todo depende del tono, de la mirada, de cómo se sienta lo que uno está haciendo. Yo creo que Maniac se anticipa a todo eso, sin querer probablemente anticiparse a todo eso, porque lo que estamos viendo obviamente es la mirada de un asesino, pero no te genera un morbo ni pretende erotizarte. Te genera desprecio y repugnancia y miedo también. Es una historia que en esa época me imagino que atraería tanto como podría atraer ahora. Al final son los 80. Y en los 70, pues ya lo hemos dicho un par de veces, hay muchos asesinos en serie. Muchísimos. Y todo el mundo sabía cosas de todo el mundo, ¿no? Entonces, no lo sé. No sé hasta dónde es ético cierto tipo de cosas de hoy. Maniac, que es una peli de terror, de explotación y ya está. Pero cuando son hechos reales es que la cosa como que cambia mucho, ¿no? No sabría decirte tampoco por qué existe esta atracción hacia lo malvado. A veces supongo que intentas comprender cómo funciona una mente así o por qué hacen cosas así. También hay morbo de saber y ver ciertas cosas, ciertas maldades, ciertas torturas. Al final somos un poco así, voyeurs de todo tipo de cosas, sean buenas o malas. Por muy malo que sea, siempre lo vas a querer ver. Que de esto se habla en una película muy chula, muy cojonuda, que creo que es del pasado año, que creo que se llama Las habitaciones rojas, que te habla un poco de esa curiosidad lasciva y sucia de buscar archivos que no se deben buscar, en los que vas a ver muertes, destrucciones, torturas, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí el asunto. Es raro, pero creo que es así, que el ser humano tiene como una necesidad de mirar, ¿no? Pasaba en Tesis, si te acuerdas, en la peli de Amenábar al principio, cuando dicen no miren a la vía. Pues ¿qué va a hacer ella? Pues mirar a la vía, lo primero que va a hacer. Es un poco... una cosa así, un poco repugnante, ¿eh? Yo tampoco consumo muchos true crimes porque me da un poco de mal rollo, tengo que decirlo, y tampoco me interesa ver según qué tipo de sufrimientos. Creo que es una forma también de hacerte plantearte lo que harías tú, ¿no? Te presenta una realidad obscena, muy truculenta, muy retorcida, que te plantea la paradoja a ti mismo. Te hace preguntarte cómo actuarías en esa situación tan difícil. Digo, en los true crime, cuando te enfrentas a asesinos de perfiles de esas características, ¿no? Y te presentas realidades que, como te he dicho, te da la oportunidad de acercarte a ellas sin que te ocurra nada. A mí no me parece... Hay una tendencia a idealizar también y a mitificar estas figuras, estos asesinos, ¿no? La televisión también convirtió a la figura del asesino en figuras televisivas, ciertamente, ¿no? En personajes famosos, en iconos de la cultura pop. Y cuando empiezas a rascar un poquito, ves seres humanos rotos, que no tienen nada de sobrehumanos y que son... La verdad es que... personas a las que no me gusta detenerme mucho tiempo a ver y observar. Me parece muchísimo más atractiva y estimulante la ficción que los asesinos reales. A mí. Es que, claro, ver cosas tan crueles, ¿no? Como que hacen, que hicieron, que te las cuentan ahí de una forma muy explícita, muy directa, cuesta un poco. A mí me cuesta, ¿eh? Tengo que confesarlo. No me agrada mucho sentarme a ver True Crime. No soy un gran fan. Que, por cierto, hay un estudio
que además lo leí no hace mucho, que las personas que consumen más true crime son las mujeres y que de forma inconsciente les ayuda a estar alerta. Me pareció un artículo súper interesante, que jamás habría pensado eso, ¿no? Que una mujer quisiera ver este tipo de cosas y el estudio decía así, que consumen más que los hombres y que se quedan también con como una forma de qué hacer, lo que decías tú, de qué hacer en esta situación y cómo, sobre todo, cómo escapar de esta situación, porque al final, en todo este tipo de cosas, el objetivo son ellas, más que los hombres. Claro, puede que se sientan interpeladas, ¿no? Más que los hombres, porque hay más asesinos de mujeres, hombres que asesinan a mujeres registrados que mujeres que asesinan a hombres. Y esto es estadística. Bueno, Xavi, este Maniac del bueno de Elastic tiene un remake del 2012 de producción francesa que dirige Frank Calfoun, conocido por dirigir una peli muy estimable y muy divertida que es Parking 2 y por aparecer en Alta Tensión del grandísimo Alexandre Aja. Y como Francisquito el derretido, tenemos a Elijah Wood, que no sé si conocías el remake antes de que te lo dijera para el programa o ha sido una revisión. Cuéntame, ¿qué te ha parecido esa visión del 2012? Mira, conocía que existía, pero no la tenía vista. Quería creer que sí que la tenía vista, pero no. Obviamente la quise ver para el programa y porque me la recomendaste tú, y más cuando supe que el guión era de Alexander Aja, el director de Alta Tensión y de ese gran remake de Las colinas tienen ojos. Grandísimo remake, uno de los mejores de la década de los 2000. Con La matanza de Texas. Sí, con La matanza de Texas del 2003, y me atrevo a decir que a lo mejor tú eres un poquito más purista en esto, pero El amanecer de los muertos de Zack Snyder... Gran remake también. Me chifla. Y Las colinas tienen ojos, creo que, vamos, es un remake fabuloso y que... De hecho es mejor que la original. Y, no. y ahí ya no digo más. Y que igual alguno se enfada, pero para mí es mejor que la original. No, yo creo que plantea una cosa nueva y muy bien hecha. Sí, la primera es muy feota, muy... Hombre, también la de Wes Craven es que es con los recursos que tenía entonces, pero es muy sucia. A mí me gusta mucho la de Wes Craven. Bueno, esta película me gusta muchísimo. Encima creo que lleva el tema del POV, del punto de vista, a otro nivel, ¿no? A otro extremo. Vemos casi todos los asesinatos y más allá a través de los ojos de Elijah Wood. Elijah Wood que no sé si termino de verlo en este papel, porque es que yo no puedo dejar de ver a Frodo. No es que vea a Frodo, pero Elijah Wood se le ve muy cute. En realidad, ¿no? Se le ve como muy guapete. No es un tío que incomode. No tiene una cara que incomode como Spinell. Es un tío... ¿no? Es un poco... ¿Qué te parece a ti, Elijah Wood? ¿Tú le ves en este papel? Sí, ¿sí? Pero por la época, por el concepto de película. Porque no estamos ante ese hombre rudo, ese hombre gigante, ese hombre obsceno, feo y difícil de mirar. Estamos en otro tiempo, en otro tipo de asesino, en otro tipo de maníaco. Y entonces busca otro tipo de hombre, más frágil, menos intimidatorio, un poquito más embaucador quizás. Yo prefiero a Spinell, porque es el que me da miedo, es el que me parece mucho más cruel. Aunque este también no te lo pierdas tampoco, pero creo que es un cambio diferente de los hombres de la época, quiero decir. O sea, un hombre ahora de nuestra edad, pues no sé, no se parecería mucho a Spinell, ¿no? No hay muchos Joe Spinell de 30 o 35 o 40 años. Sí que es cierto que el problema es conocer a Elijah Wood. Para mí ese es el problema. Saber quién es, saber de dónde viene, saber qué ha hecho, qué hizo y eso que es un papel que lamentablemente jamás se va a despegar de él, haga lo que haga. Y a mí me gusta, me cae bien, me parece un tipo muy agradable a la vista, muy guapo, unos ojos maravillosos, muy chiquitín. Entonces igual no te cuadra todo esto, pero oye, no sé, a mí la peli me gusta, ¿eh? Ahora te digo mi opinión sobre la película, pero sí que quizás
Pues claro, es que ves Maniac y ves a Spinell, ¿no? Que es un tipo que parece un gigante, y luego ves a este, ¿no? Que el machete que lleva es casi más grande que él. Igual eso es como lo que más cojea de esta versión, tal vez. Y creo sinceramente que está bien, que actúa bien, de hecho. No te transmite ese miedo, pero sí que es capaz de transmitir cierta sensación de ser como muy enfermizo, muy malsano. De que si tú miras a Elijah Wood en la película vas a sentir algo raro, a pesar de que es como muy cute, como has dicho tú, pero que te va a transmitir algo, ¿no? Una especie de escalofrío, que sientes que algo no va bien. Pero parece más un tipo melancólico que un monstruo cruel. En las pocas veces que se le ve, porque se le ve muy poco. Es que ahora que lo dices, sí que tiene una mirada muy... Es muy cute, tiene unos ojazos, pero esos ojos también como tan grandes y tan abiertos y no pestañea. Tiene un puntito ahí un poco sick, también un puntito enfermizo. Él podría ser tranquilamente un informático de estos, un hacker. Una persona un poco también como rata, un poco pervertido también, ¿no? Una persona que tiene cuenta premium en xvideos.com. Aunque bueno, también puede... O también... Un incel de estos de ahora, ¿no? Un incel, sí. Aunque también tiene cara como de... científico, ¿no? Que acaba de descubrir la cura para el cáncer de esófago. O sea, de repente me debato en si parece más un pajillero o un premio Nobel en medicina. ¿Qué te parece? Bueno, está entre dos aguas. Sí, no, pero me gusta mucho. El problema es conocer al actor. Es que es un actor que, lamentablemente, tendrá 58 años, hará películas de viejo y seguiremos diciendo, mira, ahí está Frodo, ¿no? Ese es el problema de este actor, que yo creo que es un buen actor, es un actor interesante. No es la panacea, pero tiene cositas que puede hacer, joder. Además está en The Faculty. ¿Qué más queremos del bueno de Elijah? A mí tengo que decir que la película me gusta, ¿eh? Y me gusta también que sea corta, porque creo que dura exactamente igual que la original. Minuto arriba, minuto abajo, pero creo que es más o menos lo mismo. No es muy diferente, pero tiene una personalidad definida. Y aquí sí que el punto de vista tiene un significado muy concreto y muy grande, porque es que lo vemos todo en primerísima persona, cómo se mueve, cómo mata. De hecho, tiene una escena muy desagradable de estrangulamiento, la verdad. Y tiene algún que otro cambio que no le sienta mal. Le interesa, o parece que le interesa un poco más el papel de la mujer, o desarrollarlo un poco más, tal vez. No sabría decirte. Y pues ya hemos dicho, ¿no? El mayor cambio es el protagonista. Yo creo que funciona como remake. Creo que es un buen remake. No sé si es necesario, porque nunca sé si hacen falta copias de originales o copias de otras copias, pero a mí me entretiene. Y hasta cierto punto me parece original incluso, porque por momentos parece un gameplay de estos de un videojuego. Ganas cosas y pierdes otras con este tipo de planos. Yo creo que es pues una peli entretenida, sin más. Creo que es peor que Maniac, que la original, pero no me parece mala, ni mucho menos. A mí me gusta muchísimo, la disfruté muchísimo, solo que le quita un poco la esencia de la original, ¿no? No es tan sucia, no tiene a esa Nueva York sucia, todo transcurre en una ciudad muchísimo más estilizada, pero claro, porque también ese Nueva York de principios de los 80, finales de los 70 ya no existe, obviamente. Entonces, todo es como más actual, pero es una película muy dinámica, muy efectiva y divertida también. Me sorprendió para bien, no me esperaba para nada, no tenía expectativas y me lo pasé muy bien. La recomiendo. No es fácil encontrarla. No, pero bueno, está en castellano, está subtitulada, está en latino. No es fácil encontrarla, pero la encuentras. Maniac, por cierto, está en Filmin. Perdona, no, ya no está en Filmin. Maniac está en YouTube. La tenéis doblada y la versión original con subtítulos en buena calidad, mejor que la que está doblada al castellano, que además se corta el audio varias veces. Es un poco faena, pero bueno, ahí está la cosa si sois un poquito perezosos con el tema de los subtítulos. Repasada la original, repasado el remake, es el momento de conclusiones finales y, por supuesto, de ponerle calaveras a todo esto.
Xavi, Maniac, de William Lustig. Conclusiones y cuántas calaveras. Conclusiones. Tal vez porque me he visto obligado para preparar este programa. Pero en una segunda y en una tercera visualización de la película he llegado a comprender más, creo yo, la intencionalidad de William Lustig a la hora de hacer esta película, bueno, sin olvidarme del peso que tuvo también Spinell en la historia. Y me parece una película sorprendente, vanguardista, como he dicho al inicio. Yo no sé hasta qué punto tenía la intención de ser tan honesta a la hora de acercarse a la figura del asesino misógino de Frank Sito, pero creo que lo hace de una manera muy, muy bruta, visceral, pero muy real, muy realista. Y es una película que si tú ves la portada, ves el póster, te hablan de lo que va y de lo que sucede, te puedes hacer una idea errónea de lo que es. Te quiero decir, a ver, tampoco es una película, pues efectivamente no es ninguna película de Ari Aster, pero creo que no es tan bruta, sucia, macarra y unidimensional como podamos creer en un inicio. Es una película que tiene su profundidad. Me gusta mucho, tampoco me requete mata, entonces le voy a dar 4 calaveras. Son muchas, ¿eh? Sí, pero es que yo soy una persona muchísimo más generosa que tú. Eso es tremendamente cierto. No podemos decir que no. ¿Y el remake? ¿Cuántas calaveras tiene el remake? Al remake. Ay, mira, pues fíjate. Bueno, venga, al remake le tengo que dar un poquito menos, yo creo. 3 calaveras y media le voy a dar al remake. Bueno, buenas notas para Maniac de los 80 y Maniac del 2012. Yo soy muy fan de este tipo de pelis macarras, marranas y feas, con este tipo de aspecto sucio y pervertido. Y Maniac es un gran exponente de todo esto. Yo creo que es una película con muchas ideas, algunas mejores resueltas que otras, pero creo que es un artefacto tremendamente moderno y tremendamente salvaje si lo ves en los 80. Obviamente hoy el impacto es mucho menor, pero me imagino que ver esto en el cine en los 80 debió de ser un espectáculo tremendo. También si te fijas, pues hay muchísimas películas que se han apoyado un poco en Maniac, eso es así, en este viaje a la maldad y a la violencia y a la locura de Francito. Merece mucho la pena la peli, a mí me gusta mucho, y como no soy muy generoso, pues le voy a dar 3 calaveras y media a Maniac, y al remake le voy a dar 3, siendo generoso. Pero creo que son 2 viajes muy interesantes. Pues es que al final el remake tiene voz propia y una personalidad muy, muy particular. Y la violencia es un poquito más explícita, hay que decirlo, ¿eh? Por momentos se rinde al gore. Oye, y nos regala el plano del póster original de la película, de Elijah Wood con la cabeza y el machete, enfoca en el coche, imitando al cartel original de la peli. Y oye, a mí con eso pues ya me has ganado. Claro. Entonces yo creo que pues 3 calaveritas está muy bien. Y oye, la podéis ver, que a pesar de ser un remake es más de lo que parece a simple vista, ¿eh? Las 2 películas realmente son mucho más de lo que parece a simple vista. No hemos mencionado, por cierto, los finales de estas películas, ¿no? Como se supone que el asesino siempre muere a manos de los fantasmas de las mujeres asesinadas. ¿Qué crees que simboliza esto, Juanlu? ¿Qué crees que sucede realmente en estas escenas donde vemos cómo esos maniquíes cobran vida y terminan por asesinar a Frank Sito? Esto es heavy. Pues yo creo que es más un deseo, que él ya está muerto antes de esta movida, y es un deseo o una imaginación justo antes de ya pasar al otro lado. Una especie también de decir, bueno, pues las mujeres van a acabar contigo aun cuando estés muerto, ¿no? Que te van a arrancar la cabeza y todo, pero yo creo que es un poco un deseo más que otra cosa. Una ensoñación, una imagen antes de irte, y un deseo del espectador de que acaben con él pues un montón de mujeres y le hagan de todo, porque se lo merece. Al final es un tipo muy, muy cruento. ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que hay aquí en estas muertes a manos de maniquíes? Yo creo que se quita la vida
que se quita la vida y que él en su cabeza imagina que quienes se la quitan son estas mujeres en forma de maniquíes. Pues sí, porque al final sucumbe a la maldad de la mujer, ¿no? Y estas al final pues le traicionan y acaban con su vida, y es así como se lo imagina en su cabeza y como lo enseñan en pantalla, en forma de ensoñación, pero creo que él se quita la vida. Es espectacular esta escena final, ¿eh? Con cómo le quitan la cabeza. Y toda la sangre ahí. Sí. Es maravillosa la escena. Sí. En las dos pelis, ¿eh? Me parece maravillosa. Lo es. Y necesaria y turbia y reconfortante, si se quiere. Reconfortante, es que creo que es muy importante el cierre que se le da a la película, ¿no? Al final, el mensaje que lanza es ese, es el de nada de lo que has hecho cae en saco roto. Y esto, de alguna manera, va a venirte de vuelta en forma de boomerang y va a acabar con tu vida. Afortunadamente, porque te lo mereces, cabrón. Vas a tener una sala VIP en el infierno, Franksito. Francisquito el derretido. Pues vamos con las recomendaciones antes de irnos. Hoy toca un par de asesinos en serie, Xavi, de malos malísimos. ¿Qué me traes? ¿Qué nos traes? Ay, malos malísimos y tan malos. ¿Quieres que empiece yo? Empieza tú, venga. Mira, yo traigo hoy La casa de Jack. Perdón, agente. ¿Sí? Mi amigo está rarísimo. Dice que ha matado a 60 personas. O a lo mejor a 61. ¿Ha estado bebiendo? Pues... sí. Pues pare ya. Todo lo que ha dicho esta mujer es verdad. He matado a 60 personas. ¡60 personas! Soy un asesino en serie. Por favor, ayúdame. También he sido un horrible ser humano con esta mujer de aquí. La señorita Jacqueline. Señorita, ¿sería tan amable de coger a su amigo y volver a meterle dentro? No puedo ordenarles que paren de beber, pero se lo recomiendo. The House That Jack Built de Lars von Trier del 2018, que si alguien la ha visto estará cagándose en mí diciéndome, pero ¿cómo traes esta película? Enfermo de mierda. Es una película protagonizada por un absolutamente inquietante Matt Dillon, acompañado por este actor alemán legendario, no sé si es alemán o si es austriaco. Es Bruno Ganz, ¿no? Era. Sí, Bruno Ganz. No, austriaco era Hitler, que era quien interpretaba en La caída, en The Unterfall. El hundimiento, ¿no? Era en castellano. Sí. Ah, el hundimiento, perdóname. Creo, el hundimiento, ¿no? Sí, claro, yo la traduzco... Es que yo hablo alemán, ¿vale? ¡Ojo! Entonces... No, pero sí, el hundimiento. En esta película también aparece la maravillosísima Siobhan Fallon, bueno, otra mítica de las pelis de von Trier. Es un relato
de un asesino en serie que considera que sus crímenes son obras de arte. Te cuenta la historia de Jack, este hombre narcisista que durante años pues, comete una serie de asesinatos mientras reflexiona sobre su estética, su moral o su carga moral y su valor artístico, ¿no? Es ahí una cosa extrañísima, es como una especie de descenso literal y también simbólico al infierno de Jack, ¿no? Pero por eso hay como una lectura que va muchísimo más allá. Es una película que no va solo de sus asesinatos, es una película que va muchísimo sobre el ego, también sobre la misoginia, sobre el narcisismo masculino, y va de alguien que puede justificar lo injustificable con un discurso que puede que haya alguien que se lo pueda comprar, ¿no? Lars von Trier, a quien tantas veces se ha acusado de misógino por retratar mujeres que sufren tantísimo en sus películas, ¿no? Como en Breaking the Waves, Rompiendo las olas, o Bailar en la oscuridad, o Dogville también, ¿no? 3 de mis favoritas. Pues aquí nos presenta a este protagonista que es un absoluto cabrón enfermo, que es que la película es insoportable. La película en realidad es... A ver, insoportable no. Es violenta, hay escenas que incomodan, que remueven y que te obligan a mirar a otro lado, pero creo que lo fascinante es como Lars von Trier mezcla aquí lo realista con lo onírico, también con lo fantástico incluso. Y lo que empieza como un retrato aparentemente de un asesino, pues deriva en una cosa casi metafísica y la película termina convirtiéndose, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en una reflexión sobre el arte y el mal. Y Matt Dillon está estupendo en esta película, está irreconocible, será probablemente su papel más perturbador. Y no sé, me gusta porque es una película que tampoco te da respuestas cómodas, ¿no? No es una película moralizante, es una película que te desafía como espectador y me gusta mucho. A Lars von Trier yo le quiero y le odio. Me toca una fibra sensible como director, como creador, pero como persona me parece nefasta. Jamás en la vida me gustaría tenerlo como persona que formara parte de mi vida. Pero sí, esta película me ha recordado muchísimo a Maniac, también a la que vas a recomendar tú. Y bueno, ahí la dejo. Como mi recomendación, la gente la puede ver en Filmin, si quiere. A mí me gusta, La casa de Jack. Me repele muchísimo, pero me gusta. También te digo que todo lo que tenga que ver con Matt Dillon me parece maravilloso y estupendo porque es un tipo que me encanta verle en cualquier película, incluso en Algo pasa con Mary. Con Lars von Trier tengo mis problemillas. Algunas veces son bastante grandes. Tiene cosas que me atraen mucho, otras que me repelen bastante. Creo que esta es muy malsana, es una película muy malsana, es muy loca también. Seguramente algo gratuita, pero me gusta, me parece una peli interesante. Me hipnotiza esa maldad, ese personaje tan frío, tan malvado, tan egocéntrico, y momentos muy cercanos al arte, ¿no? Imitando cuadros en algún plano, y es una buena elección para acompañar a Maniac, sin duda. Yo creo que van de la mano en cuanto a ser salvajes y enfermizos. Quizás la casa de Jack es mucho más explícita de lo que a uno le gustaría en determinado momento, ¿no? Pero bueno, es que Lars von Trier es un poco así, en general. No es un director que a mí me fascine, pero sí que tiene un par de películas. Yo soy muy de Dogville, me encanta Dogville. Lo que pasa es que es muy... como que está encantado de haberse conocido, yo creo, en general, ¿no? Y a mí a veces como que me cansa un poco, pero le reconozco que tiene un talento bastante importante, y esta peli me pareció sorprendente cuando la vi, que fuese suya, y me quedé un poco a cuadros, ¿eh? Dije, hostia, qué ida de olla, ¿no? Que va sin frenos y cuesta abajo, pero bueno, oye, para la sesión de hoy viene fenomenal.
Sí, es un psicopatilla, un psicópata bastante importante, Lars von Trier. Que yo creo que está, no sé en qué medida, pero hay una desconexión ahí entre él y la realidad. Creo que vive en su propio universo. Está muy malito desde hace bastante tiempo con una enfermedad neurodegenerativa. No sé si es Parkinson ya muy avanzado, pero es un señor que no es buena persona. Y tú, hijo mío, ¿qué película nos vas a recomendar hoy? Yo te traigo una peli alemana del 2019 que se titula El monstruo de San Pauli. Ana. Gerta. 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 Venga, levantarla. Ven a ayudar. ¡Aparta! ¡Arriba! ¡Tenemos planes! ¡Despierta! ¡Despierta, puta zorra! ¡Furcia de los cojones! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Dejadla ahí! ¡Vamos! ¿Por qué apesta tanto? Los griegos de abajo. Cocinan día y noche. Sopa y de todo. Dirige Fatih Akin, que tiene películas muy chulas, Soul Kitchen, Al otro lado, y otras tantas, porque tiene una filmografía bastante larga. Y aquí recrea la historia real del asesino Fritz Honka, que se pasaba los días metido en un tugurio llamado el Guante Dorado, que existe, sigue abierto, y tiene la misma pinta y el mismo aspecto que en la película, lo cual lo hace todavía más terrorífico, porque la peli se desarrolla en los años 70. Y en ese garito pues hay mucho alcohol, mucha derrota y mucha gente cansada de vivir, seguramente. Y estamos en Hamburgo y tengo que reconocer que es una película realmente sucia, realmente repugnante, asquerosa, pervertida, difícil de ver en muchas ocasiones porque además es muy explícita en la violencia. No hablo de desmembramientos o puñaladas o cosas así, sino en violencia de bofetadas, de puñetazos, de maltratos. Es muy, muy salvaje, tiene imágenes y escenas bastante potentes que cuesta mucho a veces seguir mirando. Me impactó muchísimo la primera vez que la vi y al revisionarla para el programa pues también he sentido esa repulsión, ese impacto y esa atracción hacia lo malsano. Y también mucho asco, es una peli que yo creo que da bastante asco. Me gusta mucho la película, creo que además es muy buena película y profundamente desagradable eso. Seguro la tenéis en Filmin, que yo creo que merece la pena verla a pesar de todo lo que os estoy diciendo. Que no es que la esté vendiendo muy bien, pero es que la peli da muchísimo asco. Pero, y ahora te pregunto, Xavi, no sé si a ti te ha parecido lo mismo, pero más allá de seguir a este asesino, a este Honka, es un retrato social de la derrota, del abandono, de gente que no le importa a nadie. De gente que se muere en ese local y se dan cuenta 3 o 4 días después de que está muerto. Pues son garitos que no cierran. Están 24/7 abiertos, ¿no? Garitos que, por cierto, has estado por ahí tomándolo. Hombre, es que, ¿cómo decirte? Esos garitos los he habitado yo, tío. O sea, esta película, por cierto, que su título original es El Guante Dorado, es The Goldene Handschuh. No es el nombre del garito. Claro, no sé por qué lo cambiaron al castellano, pero bueno, es una de esas cosas que nunca terminaremos de entender. Dirigida por Fatih Akin, esa persona que es increíble pensar que es la misma que dirigió Al otro lado. Al otro lado es una película que me fascina, una película con la que he llorado muchísimo, otra película que toca una tecla muy, muy profunda mía, me encanta. Y de repente, bueno, hizo esta película que nada tiene que ver con
la mayor parte de su filmografía, me parece una marranada, me parece difícil de ver y, como bien dices, retrata también una sociedad y unos espacios donde se juntan los seres humanos, pero donde hay muchísimo vacío emocional, ¿no? Y son garitos, tío, es que no sabes qué bien retratado está. Estos garitos existen en Alemania. Yo viví 4 años en Berlín y estos garitos donde se puede fumar dentro, donde están, es que están abiertos 24 horas. Son como centros de día de personas que están en realidad en riesgo o en situación de exclusión social, donde se bebe, se fuma. Es como una especie de dimensión paralela de verdad, que cuando tú cruzas esa puerta entras en un lugar donde no existe ni el tiempo ni nada, ¿no? Ahí todo se paraliza. Yo, ahora quien me ha visto y quien me ve, ahora soy una persona que no sale de casa, pero antes salía mucho, antes no entraba en casa. Y yo no era una persona que se iba de after. Yo me iba a garitos como estos, con gente, con vidas de esto. Ahora, madre mía, lo pienso y digo, qué horrible. Pero me parecía como muy fascinante estos bares, estos garitos, estos entornos con gente que se cruzaba y en realidad en busca de afecto, en busca de cercanía, en busca de calor, fumando con esas ojeras, pidiendo birras sin parar. En la decoración, la gramola, la máquina para poner música, es que es tal cual. Yo he estado en estos sitios poniendo Aleluya de Leonard Cohen y haciendo a todo el bar cantarla y cantar y llorar todo el mundo junto, una cosa patética y horrible. Esto lo he hecho yo, amigo. Aquí donde me ves. Fíjate que lo que más me impresiona de la peli, a pesar de que la has resumido muy bien diciendo que es una marranada de película, son las miradas de todos los personajes, independientemente del asesino, ¿eh? Pero el resto de personajes, es que en la mirada del personaje se ve el dolor, el abandono, todos los problemas sociales, todos los problemas emocionales, y creo que eso es muy difícil de conseguir y la película lo consigue. Lo que pasa es que sí que creo que por momentos es que es muy jodida, es una peli muy, muy fea, muy dura de ver. O sea, es de las pelis más duras que yo he visto en los últimos años. De hecho, cuando te dije voy a recomendar esta película, luego la volví a ver hace nada, un par de días, y dije, joder, es que es complicada, es difícil de ver, es difícil de seguir a este personaje porque además físicamente, que también es una clave, ¿no?, de la propia historia de Honka, es difícil de ver, y el actor que le interpreta luego es un actor con un rostro mucho más amable y mucho más atractivo a la vista, pero aquí es que es difícil de ver, difícil de seguir y da miedo en ese espacio de dolor en el que se mueven, en esos garitos de humo y cerveza. La verdad que es una peli bastante chunga, ¿eh? Creo que es una sesión... Hemos construido una sesión bastante jodida, ¿eh? Maniac el remake, La casa de Jack y El monstruo de San Paulo. Yo creo que eso te lo pones de viernes a domingo y ya la siguiente semana no sales. Sí, de hecho, antes de empezar a grabar el podcast me han preguntado ¿de qué vas a hablar? Y me ha salido así. He contestado, de cosas turbias, de cosas muy turbias. De cosas sucias, feas y macarras. Sí. Es cierto que bien caracterizado está el protagonista, el actor, ¿eh? Porque luego el tío es un tío guapo y da un asco increíble en la película. La película se deja ver, la estamos retratando como imposible de ver. Está guay, es elegante en su estilo, ¿no? Aunque parezca un adjetivo que no puede entrar en todo esto. Yo creo que sí que tiene una coherencia visual que puede resultar atractiva también para el espectador y es una película con un ritmo bastante, bueno, dinámico y presenta personajes feos. Sí, animalillos heridos. Más muy animalillos heridos. Muy heridos. Mucha suciedad, mucho... Ay. Es que la historia real que hay ahí en ese garito, más allá de este hombre que paraba ahí, es que una persona se murió dentro de ese garito. Y estuvo muerto allí 2 o 3 días. Y no se dio cuenta nadie. Es que eso es como lo que te he contado antes del metro. Es que es algo como muy jodido. De que no le importas a nadie. De que te has muerto ahí. Nadie te está viendo, nadie te está mirando. Y estás ahí muerto. Es duro, es tristísimo. Eso me parece como muy jodido de no tener absolutamente nada. De hecho,
que luego cuando te adentras un poco en la historia real, que mataba prostitutas este hombre, los policías ni siquiera sabían que habían desaparecido prostitutas y que había prostitutas muertas. No sabían nada. ¿Por qué? Pues porque no les importaba a nadie. Es que es muy jodida la película. La película es un retrato social de los 70 en Alemania muy chungo, muy, muy chungo. Claro, pero eso forma parte de la película, pero también de la realidad, ¿eh? No nos olvidemos del caso de Jeffrey Dahmer, que asesinaba a hombres homosexuales negros en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, y que los mataba, y que la policía era la primera en ignorar estos crímenes, ¿no? Las investigaciones duraban literalmente 5 minutos, si es que en algún momento se iniciaban, porque se trataba de maricones negros que no importaba a nadie que murieran. Esto existe, ha existido. Entonces es doblemente descorazonador, ¿no? Y la tragedia es doble. Está obviamente el sufrimiento de las familias por las víctimas, y también esa tragedia social de que se está cometiendo una terrible injusticia y que cae en saco roto y que a nadie le importa, y que hay un silencio institucional brutal ante semejante violencia. Esto se ha dado. Pues lo vamos a dejar aquí, Xavi. Ha estado bien. Hemos Muy bien, hijo. dado una vuelta de tuerca aquí a Matadero, La Bruja, Midsommar, Maniac, y lo que viene después es otra vuelta de tuerca, desde luego. Lo que viene después es otro giro de guión, sí. Pero además es un 360, es una cosa muy loca, lo que traemos en el siguiente programa, elección de Xavi. Por lo tanto será una película pues que divide, como le gusta a Xavi. Pues claro que sí, yo aquí he venido a jugar, Juan Luno, no he venido a contentar a nadie. Pronto volvemos con más terror y más oscuridad. Xavi, querido, te veo pronto. Un beso fuerte, feliz entrada a la primavera a todo el mundo. ¡Mua! Chao.